Amigos de P1 Autos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de importados, pero no de cualquier importado. Todos sabemos que en Argentina la mayoría de los autos importados vienen de Brasil. Sin embargo, desde comienzos de 2024, el gobierno nacional tomó la decisión, primero de abrir completamente las restricciones que había en Argentina para importar autos. Había restricciones más que nada de pagos al exterior, lo que hacía que las terminales tengan que reducir el volumen de vehículos que traían del exterior. Pero una vez que hicieron esa apertura, sacando la famosa CIRA de por medio y que cada uno pueda traer lo que quiera, hicieron un programa para promover la movilidad sustentable como primera razón, pero como segunda también para impulsar los precios hacia abajo. 50.000 autos por año pueden entrar como cupo máximo de autos híbridos y eléctricos desde mercados externos a la región. Esto es lo conocido como extrazona, mayormente Europa y Asia. Dentro de ese cupo de 50.000, 25.000 están reservados para las terminales automotrices locales, las que fabrican, y otros 25.000 para los importadores. Así fue el primer año, en 2025, pero para el cupo de 2026 ya se anotaron menos terminales automotrices argentinas y fueron más los importadores. En este momento, el cupo de este año es de 60% de autos para los importadores, 40% para las terminales, pero no porque alguien lo haya decidido, simplemente porque así fue lo que el mercado demandó o sugirió. Entonces, todos pensamos que los híbridos y eléctricos son chinos, básicamente, nuevas marcas, nuevos fabricantes, marcas ya conocidas con nuevos productos, y muy pocos piensan en los autos que traen las terminales automotrices. Bueno, el Chevrolet Spark EV, aquí lo tenemos, es uno de los autos que traen las terminales automotrices, General Motors en este caso. Y en el programa de hoy vamos a hablar de este vehículo y también del Fiat 600 Hybrid. La prueba del Fiat 600 será en ruta, saliendo de la ciudad, porque es un microhíbrido que tiene además una condición muy particular que ya explicaremos, que le permite tener bastante autonomía eléctrica, más de lo que normalmente tiene un mild hybrid. El segundo auto que probaremos es el Chevrolet Spark EV, 100% eléctrico, pensado únicamente para el uso urbano, básicamente por su cualidad de ser eléctrico, tener autonomía limitada a unos 340-350 kilómetros en ciudad, menos si se va a la ruta. Comenzamos el programa de hoy. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Bueno, vamos a probar el Fiat 600 híbrido. Para esta prueba nos vinimos a Chascomús, a 150 kilómetros de Buenos Aires. El 600 híbrido, aunque figura como un microhíbrido, es un híbrido. Y hay una explicación. Es técnica, vamos a tratar de explicarla lo más fácil posible, pero tiene que ver con el lugar donde está puesto el motor eléctrico. El motor eléctrico es chiquito, de 24 caballos de fuerza nada más. Está asociado a una batería muy chiquita también, de 0,8 kWh, pero está colocado en un lugar distinto. Esto lo inventó Stellantis, lo probó ya en el Alfa Tonale y ahora lo está incorporando a otros autos de la gama de Stellantis, en este caso el Fiat 600 Hybrid. El motor no está puesto
como complemento del motor térmico, del motor de combustión, sino que está puesto entre el motor y la caja. Y esto hace que actúe sobre la caja y por lo tanto la transmisión, es decir, sobre las ruedas delanteras, tracción delantera que es, independientemente del motor de combustión. Pero antes, está en la etapa anterior. Esto lo que implica es que el auto pueda mover las ruedas efectivamente, con propulsión únicamente eléctrica, cosa que los microhíbridos normalmente no pueden hacer. El mild hybrid o microhíbrido o hibridación suave, hay muchas formas de decirlo, suele ser un motor eléctrico que reemplaza de alguna forma al motor de arranque, al burro de arranque de un auto, y también parcialmente al alternador de la batería. Entonces, suele ser un motor que, cuando uno suelta el pedal del acelerador en una ruta, en una calle, en una esquina, en un embotellamiento, mantiene todos los sistemas del auto funcionando, aire acondicionado, por ejemplo, la dirección eléctrica, sin consumir energía térmica. La forma de aplicar esa hibridación que tiene Stellantis, en este auto, por ejemplo, es distinta. Entonces el auto rinde distinto también. Yo, para que tengan una referencia, salí de Buenos Aires con 600 kilómetros de autonomía, un poco más de 3/4 del tanque de nafta. Llegué a Chascomús y tengo 560 de autonomía. Y hasta hace un rato era 580. ¿Por qué? Porque en la ruta, durante muchos momentos, uno trabaja con medio acelerador o con muy poquito acelerador, porque el tránsito así lo demanda. Hay muchos tramos de 60, de 80, de 100, y hay que manejar diferente. Si uno maneja distinto, con poco acelerador, dando pausas, el motor eléctrico se pone en modo de regeneración y en ese momento es cuando carga la batería y permite que después el motor térmico tenga menos exigencia. El de combustión se exige menos si uno lo exige con poco acelerador. Y esta es la clave. Cuánto uno hunde el pedal, el pie derecho, en el acelerador para tener la reacción que quiere. Si uno maneja suave, yo les aseguro que este auto es más híbrido que microhíbrido. Y es una gran ventaja que tiene Stellantis, porque el diseño de colocar el motor eléctrico entre el motor y la caja le da esa autonomía eléctrica que normalmente un microhíbrido no tiene. Así que, partiendo de la base esa, digamos que dice en el baúl, es un auto híbrido y efectivamente, aunque parezca por la configuración tecnológica que tiene, no es un mild hybrid. Punto a favor. La otra ventaja que tiene este sistema es que a menos de 30 km por hora de velocidad y por más de 1000 metros, 1000 es el máximo que tiene si uno no ralentiza, si no levanta el pie, si es solamente aceleración constante, repito, poca para andar a menos de 30, pero es constante. Solamente en modo eléctrico. Lo pude probar en un estacionamiento, por ejemplo, e incluso en un pueblo, acá en Chascomús, andando muy despacito por el centro, a la velocidad que uno tiene que andar en la calle, el auto estuvo 15 cuadras solamente en propulsión eléctrica. Eso es un gran punto. De este modo, el promedio de uso del auto, yo ya llevo hechos 245 kilómetros entre ciudad, ruta, autopistas. El promedio de consumo del 600 híbrido, repito, en 245 kilómetros es de 5,5 litros cada 100. Es un muy buen consumo, teniendo en cuenta que el motor es un 1,2 litros, el PureTech, el famoso PureTech, que lamentablemente se hizo una mala fama a partir de los problemas que tuvo con la correa de distribución bañada en aceite. Stellantis lo reemplazó, este es cadenero, ya no tiene más la correa bañada en aceite, pero quedó el mito y de hecho están empezando a reemplazar este motor por el nuevo T100, que viene a complementar con un motor 1000 centímetros cúbicos de 3 cilindros al T200, que equipa a los Peugeot 208, al 2008 también, a algunas versiones de Fiat como el Pulse y a los Citroën Basalt, el C3U y el Aircross. La potencia combinada de los dos motores, del 1.2 turbo de combustión interna y del pequeño motor eléctrico, es 145 caballos. Una potencia que permite tener un muy buen funcionamiento, buena reacción y una autonomía extraordinaria.
de más de 700 kilómetros con el tanque lleno, y repito, siempre y cuando el método de conducción, el estilo de conducción no sea agresivo, no sea deportivo, sino sea un estilo conservador, digámoslo así. El auto no tiene modos de conducción, no tiene un eco, un normal y un sport, como suelen tener muchos de estos autos. Tiene un solo estilo, es el normal, el convencional, y funciona muy bien, realmente funciona muy bien. Tiene buena salida y tiene el complemento eléctrico que permite que uno suelta el acelerador cuando está en tránsito. Por ejemplo, ahora estoy en una ruta y en un camino en el que se puede circular a 70, 80 km por hora con prácticamente nada de acelerador. El consumo instantáneo que me marca la computadora en este momento es 4,2 litros. Y ahí bajó incluso a 3,8, porque prácticamente no estoy acelerando el auto. Tiene un 13% de batería en este momento. ¿Por qué? Porque la batería se va gastando, y a menos que uno tenga muchas desaceleraciones o frenadas, que es cuando se pone en azul el display, estás consumiendo también batería, porque justamente la autonomía del auto es buena porque usa las dos tecnologías, el térmico y el eléctrico simultáneamente. Pero si uno va despacito en ciudad y tiene la batería bastante cargada, el auto funciona en eléctrico solamente por lo menos 1000 metros. Ahí estoy andando a 50 km por hora, pero están en azul los números porque estoy utilizando potencia eléctrica. Si yo acelero, automáticamente se ponen en blanco porque estoy utilizando únicamente la potencia térmica. Al soltar el pedal, se prende la barra verde de charge y está empezando a cargar la batería. Vuelvo a ir a 50, ahora con los números en blanco porque estoy utilizando la potencia combinada. Tengo 19% de batería cargada, hay que cargarla más todavía, pero eso se va cargando solo a medida que uno va andando. Cuando supera el 50% de la batería es cuando el auto empieza realmente a rendir muchos metros andando en modo únicamente eléctrico. Ahora vamos a hacer la prueba de ir a 30 y van a ver cómo el auto anda prácticamente eléctrico. 31 ahora, bueno, y ahí se pone a regenerar. Está cargando mientras está utilizando la potencia únicamente eléctrica. Si yo cambio en el menú, veo cómo está funcionando el auto. Ahí estamos, ¿ven? Por ejemplo, todo en azul, usando la poca batería que tiene, pero solamente moviéndose con el motor eléctrico. Ahí prendió el térmico. Y se siente en el pedal el empujoncito del motor de combustión que acaba de encender. Si yo suelto el acelerador, otra vez se pone a recargar, baja de 30 km por hora y otra vez se va a poner solamente en eléctrico. Ahí está, eléctrico puro. Estoy a 23 km por hora solamente con propulsión eléctrica. Y ahora vamos a hacer un ensayo. Como parte final de esta prueba del Fiat 600 Hybrid, vamos a poner el micrófono adentro del vano motor. Esto es, al lado del motor térmico, bajo el capó, de modo tal de poder escuchar cómo funciona uno y otro. El térmico, el motor de combustión, cuando prende, hace mucho ruido, no se asusten, no hay nada roto, es el ruido que no estamos acostumbrados a percibir porque adentro los autos, en el habitáculo, tienen una insonorización tal que nos aísla ese molesto ruido que si no tendríamos que escuchar todo el tiempo. Es una máquina que está generando explosiones dentro de sus cilindros, con lo cual es natural que haga ruido, pero es sorprendente cuán fuerte es el ruido cuando uno le pone un micrófono al lado. A ver cómo funciona.
¿Y qué les pareció? Dígame si no es interesante escuchar cómo funciona un sistema híbrido, cómo desacopla el motor eléctrico y el térmico, cómo se regenera la energía, cómo se va en el sistema, en ese modo vela, que es cuando uno no va casi acelerando, prácticamente lleva el auto con inercia y entonces se apaga el motor de combustión y el auto queda únicamente funcionando con el motor eléctrico. Es una propuesta que hicimos desde otro lugar, desde el tratar de entender la mecánica de los autos modernos. Y el interior es particular, como el auto. Tiene una onda retro, con el tablero en un material que simula chapa, una pantalla chica pero suficiente, muchos mandos manuales, esto es muy interesante, hace más fácil la conducción. Miren dónde está el menú de la pantalla, en el centro de la ventilación. Y después tiene este sistema de compuertas, que es interesante porque se pliega, donde está el cargador para el teléfono también. El volante con los mandos normales, el cuadro de instrumentos y una forma especial del volante chata en la parte de abajo, que es más cómodo para las piernas del conductor. Este es uno de los autos que además bajaron de precio sin haber estado alcanzados por el impuesto interno. Todos saben que a partir del 1 de abril desapareció el impuesto interno, el impuesto conocido como el de los autos de lujo en Argentina, por una decisión del gobierno. Ya había achicado al 50% el impacto, que era 35%, lo bajó al 18% en febrero del 2025, a partir del 1 de abril de 2026 se eliminó. Si bien afectaba a los autos que tenían un precio superior a los $70.000, este auto tenía un precio de $34.500, de $34.500, el reacomodamiento de precio general del mercado permitió que autos que estaban un poco más altos pudieran bajar. Stellantis fue una de las compañías que decidió hacer esto con varios modelos, con el Fiat 600 híbrido, con el 408, con el 4008 y con el 5008. Todos bajaron. Este auto bajó un 19%, por lo tanto pasó de costar 49.500.000 a 39.900.000. Realmente es una baja de precio considerable, cuesta casi 10 millones de pesos menos que en marzo, y es un auto muy accesible ahora, con este precio y con esta prestación. Repito, es un vehículo que gasta 5,5, 5,4, 5,2 litros cada 100 kilómetros utilizándolo correctamente. Síntesis del Fiat 600 Mild Hybrid en P1 Autos. La ficha técnica del motor 1.2 PureTech Turbo de 3 cilindros, adicionado a un pequeño motor eléctrico de 28 caballos. Total 146 caballos de potencia combinada. 9,3 kilos por caballo la relación peso-potencia. Una sola versión, es un sub del segmento B y su precio es de 39.950.000 pesos. Y un día, algo te marca, aunque todavía no sepas por qué. Y un día estás dando el primer paso hacia eso que querés. Y un día entendés que la montaña empieza mucho antes de subirla. Y un día tu sueño es más grande que cualquier desafío. Y un día ya nada te detiene, hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai. Es hoy, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! Pasé mucho tiempo en el espacio. Extrañé muchas cosas de la Tierra. Las personas, la comida,
allá arriba fue el espacio. Nuevo Taos, espacio y tecnología en tu camino. Bueno, lo primero que hay que decir del Spark EV es que este auto se abre y se prende todo con esta llave. Al subir con esta llave abrimos el auto y al mismo tiempo ya está encendido. Entonces la dejamos acá, pero si queremos poner primera, no arranca. ¿Por qué? Porque falta el cinturón de seguridad. Acá dice, abroche el cinturón para liberar la transmisión. Y ahí empieza, ahora sí, el auto. Drive y empezamos a manejar el Spark EV en la ciudad de Buenos Aires, utilizándolo en el medio que es ideal para este tipo de vehículos, 100% eléctricos, con una autonomía relativa, más apropiada para uso urbano, ir de casa al trabajo, a llevar a los chicos a la escuela, a pasear, a ir de compras, que para hacer trayectos suburbanos y más aún ruta. Es el tipo de vehículo ideal para esta situación, para esta condición. ¿Por qué? Porque es bastante económico, tiene precio también relacionado con el cupo del gobierno que permitió bajar el 35% de arancel de importación a vehículos eléctricos e híbridos que vienen desde países fuera de la región, y eso permitió que la gente tenga acceso a este tipo de unidades con mucho mayor facilidad a nivel económico. No es lo mismo pagar este vehículo 42 millones de pesos que pagar los 60, y naturalmente eso hace la diferencia entre que la gente pueda pensar o decidir adoptarlo o descartarlo, como había ocurrido prácticamente hasta ahora en Argentina, por la carga arancelaria que tienen los autos que vienen importados desde fuera de Brasil, México o Colombia, que son los tres países con los que Argentina tiene convenios. Lo vamos a manejar un rato por la ciudad de Buenos Aires y les vamos contando de qué se trata este Chevrolet Spark EV aquí en P1 Autos. Como todo auto eléctrico, la reacción al acelerador es fantástica. Estamos ahora en el modo estándar, es decir, el intermedio no es ni el eco ni el deportivo, y sin embargo uno acelera y el auto sale rápidamente. En esta pantalla de 10 pulgadas hay acceso a prácticamente todas las funciones del auto. Una de las funciones más interesantes es conducción, alta, estándar o baja el nivel de regeneración, y modo de conducción eco, estándar o deportivo. Si vamos al modo eco, el auto va a tener menos aceleración, menos respuesta al acelerador, como si tuviera un freno, y eso es para que no nos tentemos y no gastemos más energía de la realmente necesaria. Esta es una situación típica para un auto eléctrico. También para un híbrido, porque el híbrido es donde acá gana. Cuando estás en un embotellamiento que prácticamente se anda a 20 km por hora avanzando lentamente, es cuando el híbrido resulta más eficiente porque anda prácticamente en modo eléctrico y sin prender el motor térmico. Pero el eléctrico, en definitiva, también, porque cada vez que este auto uno lo acelera y frena, genera propulsión y regeneración de energía. Es cierto que es un auto que se enchufa y que la gran carga de electricidad viene del enchufe y de la conexión a la red eléctrica. Pero mientras uno anda en ciudad, en este tránsito de acelerar, frenar, primero no gasta freno porque cada vez que uno suelta regenera y tiene el One Pedal Drive, que es una forma de frenado a partir del motor eléctrico. Se pone en modo inverso y no de aplicar freno, con lo cual el pedal del medio prácticamente no se usa y entonces uno no gasta tampoco pastillas de freno, disco freno, etc. Pero cada vez que se frena el motor eléctrico, está generando energía eléctrica también. Es mucho más suave la aceleración en modo eco que en modo normal.
Y el frenado, como se puede también regular, uno puede regenerar mucho, medio o poco. Regenerando mucho es bastante agresivo. Uno viene en marcha y cuando suelta, frena bastante. Cada vez que frena, por acción del motor de regeneración de energía, se prende la luz de stop, naturalmente. Como si uno estuviera pisando el freno, porque el auto que viene atrás no sabe si uno está frenando por acción del pedal del medio o por acción del regenerador. Con lo cual, el efecto es el mismo, el auto se detiene adelante y entonces se prenden las luces de stop, algo que mucha gente desconoce cuando uno maneja un auto electrificado, ya sea un híbrido o un eléctrico. Al levantar el pie y generar energía con el One Pedal Drive, se prende la luz de freno. Vamos a modo de conducción deportivo. Automáticamente se liberó. Yo apreté el botón y se liberó el acelerador. Ya no está contenido. El modo de regeneración de energía sigue estando alto porque es la mejor forma de recargar la mayor cantidad de energía posible eléctrica. Es incómodo, o hay que acostumbrarse, no sé si es incómoda la palabra, pero hay que acostumbrarse. A quien le molesta puede ponerlo en modo medio, si le molesta todavía puede ponerlo en modo bajo, regenerará poco y dependerá más de recargar la energía enchufando el auto de la red en la casa, o en el trabajo, o en una estación de servicio, en un shopping, y no tanto de la regeneración que puede generar. En el modo deportivo es mucho más rápida la respuesta del acelerador, uno toca y enseguida acelera, porque no tiene ese freno aplicado al motor eléctrico que nos permite ahorrar energía y nos permite liberar toda la potencia junta. Técnicamente, el Chevrolet Spark EV es un 100% eléctrico de 101 caballos de potencia. Tiene una batería de litio, fosfato y hierro, las más económicas, también un poco menos eficientes de todas las baterías que hay en el mercado. La otra es la NSM, níquel, cobalto y manganeso, que son las de más rendimiento y también bastante más caras. Por eso los autos accesibles eléctricos utilizan esta tecnología, la LFP. Tiene una capacidad de 41,9 kWh. No es de las más grandes, pero sí es apropiada para un auto de poco peso como es este, muy ágil para el tránsito urbano. La sensación de manejar un eléctrico en el tránsito es fantástica. Es fabulosa. La tecnología no se puede discutir. En todo caso, la adopción en Argentina de la energía eléctrica para moverse 100% eléctrica es un poco más relativa porque no hay estructura de carga. La autonomía en uso urbano eficiente es de 360 kilómetros. Haciendo un uso un poco más convencional, no pensando tanto en el ahorro constante, en la regeneración de carga y saliendo, por ejemplo, a algunas avenidas o rutas o autopistas suburbanas, esa autonomía se reduce naturalmente cerca de los 300 kilómetros. Nosotros hicimos el uso durante 7 días, combinando mayormente tránsito urbano con autopistas urbanas a velocidades moderadas y cuidando mucho el acelerador, y realmente logramos 300 kilómetros de autonomía. Es muy bueno para una condición que te permite utilizar el vehículo prácticamente una semana sin tener que enchufarlo, ni siquiera al final del día al llegar a casa, que de todos modos es lo que tienen estos autos. Es la gran ventaja. Uno no tiene que tener un surtidor en la casa, tiene que tener un enchufe como el celular, llegar al final del día, si hizo más kilómetros de lo necesarios o tiene previsto hacer más kilómetros al día siguiente, con enchufar el auto tipo 8 de la noche, a las 6 de la mañana está su batería prácticamente completa. El volante tiene de un lado todos los mandos del audio con el botón de asterisco que habitualmente hay en los autos para personalizar una función, y del otro lado todos los mandos de ayudas a la conducción y manejo del dash, del tablerito del cuadro de instrumentos que está frente al conductor de 8 pulgadas, donde está básicamente la información más importante, es decir, velocidad, consumo de energía, autonomía y los carriles por los que se funciona con las hadas contando cómo va el auto, si en el centro del carril o no, si tiene por supuesto objetos alrededor, porque la cámara así lo detecta. La cámara está en la parte superior del espejo, en este cuadrado grande que está atrás del espejo, ahí está la cámara, que permite que
se monitoree todo el tiempo el tránsito y eso se transmita en esta parte del cuadro de instrumentos. El Spark EV es un auto para 4 personas, tiene 4 cinturones, en total 2 atrás, no 3, así que no son 5 pasajeros los que pueden ir. Buena capacidad del baúl, tiene además una bajada dentro del baúl, acá está el cargador, por ejemplo, y tiene todavía mucho volumen para cargar valijas. A pesar de lo cortito que es, la capacidad de carga es realmente interesante. Para destrabar el cargador se hace desde el interior y lo interesante es que está el puerto de carga en el centro del auto. No está ni en un costado ni en el otro, que a veces queda lejos de la pared o del toma que uno tiene en la casa. Las cargas son naturalmente las dobles, la del cargador hogareña, la del combinado que está en las estaciones públicas de carga de cualquier estación de servicio, shopping, etc. Y lo que siempre observamos en todos los autos es el punto ciego del ángulo delantero derecho del auto. En este caso, el Spark EV tiene un parante grueso, un espejo voluminoso y están unidos uno y otro. No hay un espacio entre medio para permitir ver si hay un peatón o si hay una persona, una bici, una moto que viene por ese ángulo. A favor, al estar tan parado el parante, el pilar A, porque está parado el parabrisas, la sección que ocupa es menor que cuando están más acostados los parantes, porque el parabrisas tiene una inclinación mayor. Pero sigue siendo un obstáculo visual que hay que tener en cuenta en los autos modernos, que tienen un parante tan ancho, con tanto cablerío, con tanta seguridad y demás, que hace que la visión del conductor sea un poco dificultosa. Más allá del cuidado del medio ambiente, que es la razón de ser del auto eléctrico, la otra gran ventaja que tiene esta tecnología es naturalmente el costo de la energía que lo mueve, que lo propulsa. La proporción cargando el auto en casa es aproximadamente de un 10%, exactamente de un 10%. Si un auto convencional tiene una autonomía de entre 500 y 600 kilómetros en ciudad, y este auto tiene una de 350, podría decirse que la autonomía de este auto es de un 60% respecto a la autonomía del motor térmico. Pero ese 60% es una décima parte de lo que cuesta el combustible del auto térmico. Vamos a poner los números redondos para que sea más fácil entender la ecuación. Si uno gasta 100.000 pesos en un tanque de combustible para hacer 600 kilómetros, en este auto uno puede hacer con el tanque lleno, que es la batería, con la batería llena, 350 kilómetros. Podríamos decir que es un 60%. Ese 60% cuesta un 10% del tanque de combustible lleno. Si era 100.000 pesos el tanque, acá con 10.000 pesos de luz, de energía eléctrica, se hacen 350 kilómetros. Pongámosle 300 kilómetros, porque depende mucho del modo de uso. Hay que ser muy eficiente manejando para que el auto realmente rinda los 360 kilómetros, y no a lo mejor rinde cerca de 300. Y está bien, pero con 10.000 pesos uno hace 300 kilómetros. Para hacer 600 debería gastar 20.000 pesos versus 100.000. Entonces termina siendo un 20% aproximadamente el gasto en electricidad respecto al gasto de combustible para la misma cantidad de kilómetros. La cuenta que hay que hacer es cuánto cuesta ese auto térmico convencional, aproximadamente 30 millones de pesos, a valores de hoy, de abril, contra 42 que cuesta este auto. Esos 12 millones de pesos dividido por la cantidad de tanques nos va a dar el uso promedio que permitiría amortizar la inversión del auto. La siguiente ecuación, suponiendo que uno dice, bueno, en 2 años amortizo la diferencia de plata que gasté en comprar un eléctrico respecto de comprar un auto térmico. Después hay que ver qué pasa con el uso del auto. El auto térmico permite viajar,
parar cuando uno quiere, llenar el tanque en 5 minutos y seguir. El auto eléctrico no. Hay que parar cada 300 kilómetros en este caso, porque en ruta no gasta 360, no hace 360 kilómetros, sino que hace 280, 300, yendo despacio y tranquilo, pero hay que parar y estar 7 horas parado, o en una estación de servicio de alta velocidad, de carga de alta velocidad, se puede estar 1 hora y media, 2 horas y arrancar otra vez. El problema es que no en todas las rutas hay estaciones con cargadores, en las que hay no siempre está disponible, entonces esa es la contra del auto eléctrico. Por eso es un auto para uso urbano. Pero la ecuación del uso en ciudad, a nivel económico, aproximadamente en 2 años, de un uso razonable de 2 tanques por mes, de un auto común, en 2 años se amortiza la diferencia. Por lo menos con estos autos que están viniendo con el programa del gobierno, que repetimos, les permite evitar 35% de impuestos y bajar considerablemente el precio. Después estará en cada uno hacer la cuenta y decidir si le conviene o no le conviene, más allá del gusto o no por esta tecnología. Son autos muy cómodos para manejar, muy agradables a la conducción y tienen la contra de la autonomía eléctrica y el uso limitado de kilómetros continuos que esta tecnología implica. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Al terminar la conducción, uno simplemente pone parking, se baja del auto, el auto no hay que apagarlo, y desde afuera, presionando este botón, se cierra y se apaga la pantalla. Síntesis del Chevrolet Spark EV entonces en la ficha técnica. El motor, recordamos que es únicamente eléctrico, de 102 caballos de fuerza con una batería LFP de 42 kWh. El auto tiene una relación de peso-potencia bastante elevada porque es pesado, tiene 1700 kilos de peso. Por esa potencia da 16,6. La autonomía declarada es 360 kilómetros y pertenece al segmento de los B-Sub y su precio es 42.529.900. Cada uno hará sus cuentas, como decíamos en el cierre de la prueba dinámica del Spark EV. Cada uno verá qué tipo de auto le conviene. Pero lo interesante es que el mercado argentino está empezando a tener opciones mucho más avanzadas de lo que podíamos haber imaginado cuando se abrió la importación y cuando se empezó a hablar de los autos híbridos y eléctricos que vendrían desde China. No todas las opciones son chinas, aunque este auto, el Chevrolet, sí lo es. Es parte de la asociación que tiene General Motors con SAIC, una de las compañías más grandes de fabricación de automóviles en China y por la cual pueden producir no solamente este vehículo, sino el Captiva híbrido enchufable que probaremos en las próximas semanas. Lo interesante es ver cómo podés competir con China o aliarte con China y entonces tener la posibilidad de acceder a la tecnología más económica. Este auto tiene una batería, por ejemplo, LFP, litio, fosfato, hierro, que tiene menor rendimiento, pero que permite que un auto eléctrico sea más barato para comprar. Y eso lo tenemos precisamente porque hay una asociación entre las fábricas tradicionales y las fábricas chinas. El mejor ejemplo es el de Ford. La Ford Territory es el auto más vendido de Ford en este momento en Argentina y es un vehículo fabricado por JMC para Ford en el país asiático, en China. Y esta es la forma del negocio que tenemos que empezar a entender, que ocurrirá cada vez más con más terminales. También lo está haciendo Renault con Geely y así van a seguir ocurriendo más alianzas que permitan que las tradicionales, las fábricas convencionales de automóviles tengan acceso a la tecnología de las chinas y combinadas ofrezcan un producto distinto al mercado. La semana que viene los esperamos con más análisis de la industria automotriz argentina. Suscríbanse, déjenos sus mensajes, coméntenos qué opinan del programa, de las ideas que proponemos y de la forma de mostrar los autos que tenemos aquí en P1 Autos. Hasta la semana que viene.